Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta mesa de cuestión agraria y propiedad. Para cerrar con broche de oro nuestras conferencias. Bueno, pues están aquí ya nuestros invitados y les comentamos que la dinámica de la mesa va a ser iniciando las ponencias. Al final de todas ellas entraremos a las preguntas y respuestas. Pues bien, tenemos la primera participación. Recibimos con honor a la doctora María Cristina Vidote Blanco Tarreaga. Ella es maestra y doctora en Derecho de las Relaciones Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Hizo postdoctorado en la Universidad de Coimbra. Es profesora titular en la Universidad Federal de Goiás, Brasil. También profesora en la Universidad de Ribeirão Preto, Brasil. Es coordinadora del programa de posgrado en Derecho Agrario de la Universidad Federal de Goiás, también en Brasil. Es investigadora en el área de Derecho Agrario, Pueblos y Comunidades Tradicionales, Etnodesarrollo y Minorías. Autora y organizadora de obras como Derechos Territoriales Quilombolas, Más allá del marco temporal, Estados en pueblos de América Latina plural, debates sobre derecho agrario y ambiental, derecho agrario, estudios en homenaje a Benedito Ferreira Márquez. Le damos la bienvenida y adelante, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio estar aquí y participar de este homenaje a Oscar Correas, nuestro maestro, nuestro grande pensador. Yo pido permiso para hablar en portugués porque no hablo español muy bien, no hablo español en verdad. Entonces yo voy a hablar en portugués y yo voy a hablar muy despacito para que todos puedan comprender. Entonces yo pensé en hablar sobre la cuestión agraria y la propiedad de la tierra, haciendo una relación con la hambre, porque está próximo el Día de la Alimentación. Entonces, la opción es esta. Entonces, yo voy a empezar a hablar en português. O direito à vida, o direito à sobrevivência, o direito a não ter fome, está diretamente ligado à questão agrária e à propriedade da terra. O risco de fome pelos equívocos nos sistemas políticos de distribuição de terras se manifesta, sobretudo, no processo que vai da mercantilização da terra, passando à sua financiarização e, por consequência, sua injusta distribuição, ou seja, o direito de propriedade e políticas de apropriação no modelo atual de mercados. Nesse modelo de mercados, a terra e o alimento foram transformados em mercadorias e em títulos dela representativos, para atender a mercados ampliados, gerando as commodities e a financiarização dos bens da natureza, entre eles a terra. A terra e seus produtos são, de maneira crescente, objetos de investimentos e especulações financeiras. Por outro lado, o atual sistema global alimentar é falho. São evidentes as suas falhas. De acordo com o relatório Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo, que data de 2018, cerca de 820 milhões de pessoas padecem de fome e 1/3 da população mundial tem falta de nutrientes essenciais. Isso coincide também, no tempo, com a ocorrência de forte obesidade no mundo. O México experimenta muito isso. 600 milhões de pessoas foram classificadas como obesas e 2 bilhões com sobrepeso, em razão de desequilíbrio alimentar que atinge a saúde de múltiplas formas. Isso tem consequências nefastas em termos de sofrimento humano,
atingindo, evidentemente, também os cofres públicos. Observa-se que muitas pessoas não têm alimentos e outras tantas comem produtos sem qualidade nutricional. A produção de alimentos é fundamental para garantir o direito à alimentação, a soberania alimentar, a segurança alimentar do povo. E os agricultores precisam de terra para produzir comida e garantir essa soberania. Entretanto, o sistema predominante de acesso à terra, notadamente na América Latina, inviabiliza a produção de alimentos. A distribuição de terras na América Latina se dá para produzir capital, para se especular com dinheiro. Oferta-se a terra para o agronegócio produzir commodities, para se produzir ativos financeiros e não necessariamente alimentos saudáveis. Eu acho que o México tem experimentado reformas em sua Constituição, na sua legislação, sobretudo para a inserção das terras no mercado internacional, no mercado financeiro globalizado, como os demais países da América Latina. Assim, as políticas públicas para emancipação alimentar da população para alcançar seus objetivos dependem de mudanças legislativas de controle de concentração fundiária. Mas, pelo contrário, o que se tem observado é a concentração de imóveis rurais destinados ao agronegócio e à especulação. Assim, as políticas de erradicação produzem efeitos por um tempo, de erradicação da fome, elas produzem efeitos por um tempo, mas elas não conseguem se perenizar, elas perdem os seus efeitos. Isso se dá porque ficam comprometidas em razão da concentração fundiária e da sua especulação financeira. Isso é uma falha importante no sistema, com consequências nefastas no futuro, tendo em vista a potencial diminuição na produção de alimentos. A terra, como provedora das necessidades humanas, é responsável pelo sustento dos povos. Sustenta a vida no mais amplo sentido, fornecendo alimento para o corpo e também para as culturas. A terra é a fonte de todos os bens e os bens de todos, dizia de Las Casas. Las Casas dizia que a terra é uma criação divina para a satisfação de todos os homens, sem diferenças de povos, clãs ou raças, afirmando, assim, ser um direito de uso, seja para a produção de bens, seja para o exercício da jurisdição. No mesmo sentido, John Locke escreveu, vislumbrando o nascente mercantilismo capitalista, que o cultivo da terra e o seu domínio são coisas idênticas, sendo ilegítimo, insensato e desonesto o domínio, além da possibilidade de lavrar e usar, fundamentando assim a propriedade da terra no trabalho nela exercido. O direito de uso se confunde com o direito de propriedade, e a terra cercada era para o uso. Do uso nasce a propriedade. A modernidade capitalista transformou a terra em mercadoria, ao atribuir-lhe o caráter de propriedade privada, individual, passível de transmissão, independentemente do seu uso. O uso referente àquele da agricultura para a produção de bens consumíveis, ou seja, mercadorias. Posteriormente, terra e natureza tornaram-se bens financeiros. A propriedade da terra como bem de mercado e bem financeiro impede sua livre distribuição para produzir a comida. Altieri alerta, já que a população mundial segue crescendo, a redistribuição de terras de cultivo pode ser crucial para alimentar o planeta, sobretudo quando a agricultura, em grande escala, se dedica a encher os tanques dos carros com os agrocombustíveis. Segundo o relatório Oxfam, Desterrados, Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, que é datado de 2016, a América Latina é a região com maior desigualdade na concentração de terras no mundo. 1% dos proprietários rurais concentra 51% das terras agrícolas, enquanto o conjunto da região representa um já elevado índice Gini de 0,79%, a América do Sul ainda ultrapassa isso, apresentando de 0,85%.
as desigualdades na América Latina, sobretudo na América do Sul, são muito grandes. Isso se deve muito também à expansão das fronteiras agrícolas, com o impedimento do acesso dos camponeses à terra e o seu consequente empobrecimento, sobretudo nos países sul-americanos e naquelas regiões que a FAO identifica como zonas prioritárias de expansão e investimentos do agronegócio. Estudos realizados pela GRAIN, intitulados Cercas Digitais e Cercamento Financeiros das Terras Agrícolas na América do Sul, analisando as consequências da expansão da fronteira agrícola, apontam que nas zonas de fronteira, primeiro, nas zonas de fronteira, há uma alta concentração de terras agricultáveis em imóveis acima de 2.000 hectares. No Brasil, relata-se a existência de imóveis com mais de 1 milhão de hectares nos monocultivos. O relatório nos diz: a alta concentração das melhores terras agricultáveis em imóveis de grande extensão, em geral acima de 2.000 hectares. Mesmo na Bolívia, que impõe limites de até 5.000 hectares por titular, na zona de expansão de Santa Cruz e Beni, houve a legalização e a titularização de áreas com até 6.000 hectares. Na região de Orinoca, na Colômbia, a média chega a 10.000 hectares por imóvel, enquanto 36% da superfície argentina é controlada por imóveis entre 10 e 20.000 hectares. E 40% das terras no Paraguai são controladas por 600 imóveis acima de 10.000 hectares. No Cerrado brasileiro, como eu já disse, surgem propriedades com mais de 1 milhão de hectares, plantadas com soja, na região do Mato Grosso e da Bahia. O relatório também nos indica que nesses espaços geográficos de expansão, a ocorrência de grandes áreas de desmatamento. E nos diz que a ocupação majoritária dessas terras por monocultivos de soja ou pastos para pecuária, para exportação de commodities e aumento expressivo do desmatamento da vegetação nativa, fruto da acelerada conversão do uso do solo pelo avanço da fronteira agrícola. Dos 16,5 milhões de hectares convertidos pela agropecuária no Brasil, nos últimos 10 anos, 12 milhões foram para o cultivo da soja. E ainda destaca o desmatamento da Bolívia, com 5 milhões de hectares apenas em 2019, enquanto 80% do Chaco argentino foi convertido em terra para pastagens e produção agrícola. Nessas áreas, acrescenta o relatório, intensificou-se a estrangeirização e o aumento do controle de terras, tanto pelos contratos como por propriedade, não só a propriedade da terra, mas os contratos de uso, por grupos estrangeiros, trades ou comerciais exportadoras como a Cargill, a Cofco e alguns fundos de pensão. O aumento do controle de terras por aquisição ou por contrato, a infraestrutura logística, nos diz o relatório, para exportação por grupos econômicos estrangeiros e, principalmente, as trades do setor, com destaque para o controle de terminais portuários estratégicos pela Cargill e pela Cofco, em todas as zonas de expansão, e a intensa investida em aquisição de terras nas regiões de expansão, no Paraguai, na região de Santa Cruz de la Serra e outras. Acrescenta o relatório que a governança digital das terras, por meio de cadastros eletrônicos, que foi adotada em quase toda a América Latina, cadastros eletrônicos que muitas vezes são declaratórios e georreferenciamentos, cuja fiscalização é de difícil controle, provoca a liberação das terras para o mercado, desconsideram-se os territórios coletivos. Eu acho que há um forte movimento, e o México também experimentou isso com as reformas legislativas, de inserção das terras no mercado, a possibilidade de as terras deixarem de ser inalienáveis,
as terras, sobretudo as terras coletivas. Então, o correlatório nos diz que processos em curso de digitalização da governança da terra para resolver direitos de propriedade por meios de cadastros, com georreferenciamento das áreas, vem negligenciando os territórios coletivos em todos os países analisados, de forma a criar as bases para a liberação das terras para o mercado. Por outro lado, acrescenta ainda que há uma massiva titulação individual em detrimento das titulações coletivas. Além disso, de ser uma massiva titulação privada individual, há uma sobreposição de territórios. No Brasil, há o cadastro de mais de 90% das terras em mãos privadas e individuais. Há políticas específicas também para a financeirização, com a criação de instrumentos jurídicos que viabilizam investimentos, novas garantias, cuja gestão fica a cargo do mercado financeiro internacional. Possibilidade de criação de títulos. No Brasil, nós tivemos a criação dos títulos do agronegócio, títulos que podem ser emitidos em moedas estrangeiras e que são negociáveis no mercado financeiro internacional. Então, o relatório nos diz leis e políticas específicas para a atração de investimentos do mercado de capitais em terra, infraestrutura logística nas cadeias de valor do agronegócio. Eu tenho a impressão que meu colega, o professor Cláudio Maia, vai demonstrar isso com muita propriedade numa apresentação magnífica que me deu a honra de conhecer de antemão. E tudo isso com lastro em patrimônios rurais criados especificamente para garantias de dívidas. Então, a terra passa a garantir dívidas, né? A terra ou a fração da terra. E a safra também. E, além disso, os serviços ambientais, né? Essa financeirização da natureza tem provocado uma concentração. No Brasil tem uma região, a região do Paraná, quem mais adquiriu terra foi uma ONG com a pretensão de preservação ambiental, mas, na verdade, com a intenção da financeirização dos bens da natureza, crédito de carbono, enfim, os mecanismos criados com a ideia ambiental, mas que, na verdade, expulsa as comunidades, os povos tradicionais, faz uma enorme concentração de terra e coloca a natureza no mercado financeiro. Então, isso é um outro problema que é relatado no relatório. E, por fim, o mercado financeiro passa a tomar conta do bem essencial às vidas do planeta e dos homens e dos outros animais, não os humanos, os alimentos. Nessa criação desse complexo financeiro, o sistema monetário, o sistema financeiro internacional passa a tomar conta da agricultura e, portanto, dos sistemas agroalimentares. O relatório nos diz que há uma concentração sem precedentes da terra, dos recursos naturais e do sistema agroalimentar, não mais por agronegócios, mas por poucos atores do mercado de capitais. Assim, e concluindo, com as terras dominadas pelo mercado financeiro, aprofunda-se a escassez característica do sistema corporativo agroalimentar. Em outras palavras, há indicativos de que faltará alimento e aumentará a fome no mundo. Então, muitas graças, muito obrigada. Obrigada à crítica jurídica e os meus cumprimentos a todos os integrantes dessa mesa, professor Cláudio Maia, professora Amanda Penha, professor e todos os professor Nicolas Vasquez, Ortega. Meu muito obrigada a todos. Bueno, pues agradecemos la participación de la doctora, muy interesante, y nos servirá de introducción para los siguientes temas porque hay puntos en común
Nos podemos quedar con algunas palabras claves que ella ha mencionado en el desarrollo de su ponencia. Creo que una palabra clave, la financiarización de la naturaleza, que da prioridad a este valor de cambio y no al lo que llamaríamos el valor de uso. Y esto coloca a la naturaleza prácticamente en el mercado, dejando de lado la cuestión de una buena alimentación, el uso de la tierra para la producción de una sana alimentación. Y bueno, ¿qué decir ahora de la situación en que estamos de la pandemia? Las conclusiones han sido que el tipo de alimentación que se recibe en la sociedad, sobre todo los países latinoamericanos, pues prácticamente está debilitando la salud y terminando con la vida humana y de la propia naturaleza de la que somos parte. Bueno, ahora les presentamos al doctor y profesor Claudio López Maya. Él tiene licenciatura en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Goiás, Brasil. Es maestro en Historia por la Universidad Federal también de Goiás, Brasil. Estudió el doctorado en Historia en esta misma universidad. Hizo el postdoctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, que también está ubicada en Brasil. Actualmente es profesor asociado nivel 2 y vicerrector de la Universidad Federal de Catalão, donde actúa también en el curso de historia vinculado al Departamento de Historia en Ciencias Sociales en el programa de posgrado en Derecho Agrario en la misma facultad de esta Universidad Catalão, que también está en Goiás, Brasil. Tiene experiencia en el área de historia y derecho, con énfasis en historia de las sociedades agrarias, historia social de la propiedad agraria, conflictos agrarios y cuestión agraria, actuando principalmente en los siguientes temas: movimientos sociales en el campo, teoría de la historia, movimientos sociales en el Cerrado. El Cerrado es una ecorregión que existe en Brasil tipo sabana tropical. Bueno, también en temas como historia regional y estados, pluralismo jurídico y derecho agrario. Pues le damos el uso de la palabra, doctor. Adelante. Obrigado. Eu queria agradecer o convite que me foi feito pela Revista Latino-Americana de Política, de Filosofia e Direito. Parabenizar pela conferência e, como a professora Cristina também dizer, que vou falar em português, né? Mas vou fazer uma apresentação aqui, né? Que acho que vai ficar por escrito, talvez fique mais fácil das pessoas acompanharem a apresentação. Vou compartilhar aqui. Isso. Todos estão vendo? Tá? Então tá. Eu vou falar sobre o fenômeno do Landgraben no Brasil e a situação atual e o marco jurídico. E vou tocar também numa questão que a professora Cristina trouxe, que é a transformação da terra em capital fictício em bem financeiro. Eu acho que todo mundo, né, acompanha a questão do fenômeno do Landgraben, né, ou seja, a apropriação de terras, que foi muito debatido pela questão do avanço do capital estrangeiro ou internacional sobre as terras, né, no mundo, ou sobre as terras de determinados países, na América Latina, na África, ou também o tema do Landgraben foi debatido como uma apropriação das terras, no sentido mais amplo do termo, né? E esse fenômeno do Landgraben, né, que já é bastante debatido, né, na
história, no direito, eu acho que ele se torna mais complexo atualmente pela condição da terra como capital financeiro. O que eu vou debater e defender aqui na minha apresentação? A primeira questão seria de que o nosso direito agrário ele foi muito formulado por um trabalho por pensar a terra como um meio de produção, como a possibilidade, a partir da terra, de eu ter algum tipo de produção agrícola de alimentos que pudesse, vamos dizer assim, garantir uma alimentação à sociedade ou garantir um determinado papel da agricultura em relação à indústria. Mas acredito que nós estamos vivendo um fenômeno novo, que é a terra se tornar um bem financeiro, em que o objetivo da produção agrícola, o seu destino produtivo, na verdade, grande parte desse destino produtivo ele tem uma função que não é necessariamente secundária, mas acaba sendo uma função primordial da terra, que é gerar um ganho financeiro. Assim como também estou dentro das perspectivas trabalhadas por David Harvey, de que a terra, né, na sua nova acepção, ela se circula no mercado como um bem financeiro puro. Porque aquele que investe em terra, ele quer quando se investe em terra, o que se compra, vamos dizer assim, é um direito a uma expectativa de ganhos futuros. Porque, claro, e quanto mais isso está relacionado à produção de alimentos, à crise alimentar, essa expectativa tem uma determinada realização. Então, muito do fenômeno do land grabbing foi debatido inicialmente como um avanço do capital internacional ocupando terra para garantir alimentos ou garantir parte do território. O que nós estamos vendo hoje, e talvez aí seja um debate que o direito precisa fazer, ou pensar as novas configurações e formulações jurídicas a partir de uma nova composição da terra. Não, o capital internacional circula, mas ele não circula necessariamente para produzir alimentos, mas para produzir ganhos financeiros específicos. Mas como os ganhos financeiros têm como não há uma expectativa finita, né? Ou seja, o ganho financeiro ele sempre tem uma expectativa relacionada com o mercado e não necessariamente com a produção ou com os limites da produção, esses ganhos, vamos dizer assim, produzem uma deformação na própria condição da natureza da Terra, né? Ou seja, ela tem que responder a expectativas que são quase infinitas de ganhos. Mas a Terra não é um bem, vamos dizer assim, ela é um bem que tem seus limites da natureza, os limites sociais, os limites das convivências, os limites das necessidades dos parques e todos esses que dialoga, vamos dizer assim, com essa expectativa do capital financeiro. Então, quando o capital financeiro circula buscando ganhos que não têm uma definição clara e objetiva, é sempre ganhos maiores, ele produz até uma desestruturação na própria forma de pensar o bem-terra. Então, e eu vou tentar aqui, no pouco tempo que tenho, fazer uma relação desse processo com alguma coisa que eu acho que todo mundo deve estar acompanhando no México e no mundo inteiro, que é a destruição da Amazônia. Tentar explicar como é que esse avanço do capital financeiro ou esse avanço dessa nova condição da Terra impacta e hoje está impactando a Amazônia. Para a gente tentar compreender o que está por trás dos desmatamentos, o que está por trás dessa nova incorporação de terras que ocorre no bioma da Amazônia, que o mundo todo acompanha como a destruição de uma grande floresta. Primeira questão, eu vou bastante geral passar aqui. Muito se falou, né, sobre a questão do land grabbing, né? Ora, no seguinte sentido, por que eu vou debater uma questão de um limite à compra de terras por estrangeiros ou de um limite à apropriação da terra, se o bem agrícola ou a agricultura ela já está dominada por esse capital e pelo próprio capital estrangeiro no controle do próprio mecanismo do mercado, através das tradings e através da produção de insumos para a agricultura. Ou seja, quem é que domina a agricultura no mundo? É o capital internacional através das grandes multinacionais. Então, se eu falo, vamos dizer, de um limite ao capital internacional na questão da terra,
isso talvez não produziria nenhum efeito, porque a agricultura já está dominada por esse capital internacional. Então, isso levou a muito, né, até uma própria, vamos dizer assim, de considerar que esse problema do Langlet não existiria de fato. Seria, na verdade, talvez até um uso de alguns grupos econômicos nacionalistas com o interesse de produzir um falso problema, porque, na verdade, o grande problema seria a dominação do capital internacional sobre o mercado de alimentos. Então, isso... Agora, o que eu estou defendendo? Né? Que a nova condição da terra coloca a terra, né, como capital financeiro, coloca ela numa nova perspectiva e o controle dessa apropriação talvez tenha um efeito positivo. No Brasil, essa legislação de proibição do capital estrangeiro na terra, da compra de terra pelo capital estrangeiro, ela foi disciplinada a partir da década de 70, a partir de uma CPI que identificou um grande processo de grilagem de terra associada ao capital internacional por causa dessa presença desse capital estrangeiro que circulava no Brasil. Veja que pode até parecer, né, um pouco desconexo, né, que isso tenha ocorrido durante a ditadura militar no Brasil. Foi nesse período que se limitou a compra de terras para o estrangeiro, que hoje se pretende uma flexibilização. Então, então, quer dizer, nós temos hoje no Brasil uma legislação que impede a livre circulação do capital estrangeiro, só que estratégias imobiliárias e estratégias da composição da terra com a criação de fundos imobiliários tornam essas leis de proibição quase que inócuas. Então, a gente precisa discutir essa nova condição da terra como capital financeiro, se a gente quer, de alguma forma, estruturar uma legislação que proteja, de alguma forma, as terras e proteja aquelas que estejam destinadas aos povos tradicionais. E o que a gente vê no Brasil hoje, né? Um avanço da grilagem de terras sobre as terras indígenas, quilombolas e nos parques ambientais. E essa legislação, é claro, no Brasil, ela teve uma disputa de interpretação, né? E essa disputa de interpretação esteve relacionada ao que seria uma empresa de capital estrangeiro, ou o que seria o capital, porque, ora, as legislações no Brasil flexibilizaram a ideia de que uma empresa que se localiza no Brasil e tem a sede no Brasil, ela necessariamente não é uma empresa, por mais que a maioria do capital dela possa ser estrangeiro, se ela tem sede no Brasil e tem uma sede localizada no país, ela sai do rol das empresas estrangeiras e tem essa liberdade de adquirir terras. Só que mesmo essas condições, né, que acabou sendo, né, disciplinada nos tribunais, né, que compreenderam que essa restrição também tinha a ver não só com a presença dessas empresas aqui, mas elas teriam que ter uma maioria de capital social nacional para serem consideradas empresas nacionais. Então, nós temos, desde 1991 no Brasil, essa disputa pela interpretação dessa legislação. E hoje há um processo de tentativa de flexibilização dessa legislação para permitir a presença do capital externo. Mas quando se fala na presença do capital externo na agricultura, que poderia ensejar a alguns a ideia de que é a necessidade de um investimento no agronegócio, mas o que a gente tem observado é que a necessidade dessa flexibilização está sendo requerida para a atuação dessas empresas internacionais como fundos imobiliários transacionando com o bem-terra. Então, ou seja, apesar do discurso do agronegócio, né, colocar que a necessidade da liberação da compra de terras por estrangeiros é uma necessidade para o desenvolvimento do agronegócio ou do desenvolvimento da produção da soja, das commodities, o que a gente tem observado pela nova condição da terra é que esse capital que entra no bem-terra, né, que entra nos investimentos relacionados à compra de terras, ele está relacionado a uma manipulação do preço da terra no mercado financeiro. São grandes fundos imobiliários que atuam comprando e vendendo terra em condições específicas do mercado. Ora, de que forma esse negócio funciona? Como o negócio terra, como bem financeiro, funciona com uma expectativa de ganhos futuros,
As terras que mais interessam são aquelas que têm capacidade de gerar um alto rendimento. Ou seja, terras que estão, de alguma forma, localizadas e relacionadas com o escoamento das commodities para a Europa, do escoamento dessas terras bem localizadas em relação ao mercado internacional, e, ao mesmo tempo, essas terras têm que ter uma capacidade de crescimento, vamos dizer assim, de investimento. Então, o interesse passa a ser não pelas zonas consolidadas do agronegócio, que no Brasil seria mais ao sul do país, mas pelas regiões que se abrem ao mercado, porque tem terras de pouco uso, tem terras ainda com capacidade de serem transformadas em terras agrícolas, porque muitas delas são parques, muitas delas são terras de floresta, e como elas agora podem estar próximas ao mercado, como elas podem ser um corredor de exportação, elas têm uma capacidade de crescimento do preço dessas terras muito maior do que de uma região consolidada. Ora, porque são terras que podem ser abertas e, ao mesmo tempo, são bem localizadas em relação ao mercado. E nessas condições, o capital interessa não pelas terras consolidadas do agronegócio, não pelas aquelas terras que já estão em uso, mas para aquelas que podem ser colocadas no uso. Porque pega a floresta, transforma a floresta numa lavoura de soja e vende essa lavoura no mercado de ações. E, é claro, quando eu tiro a floresta e transformo numa fazenda de soja, o ganho do preço da terra entre floresta para fazenda de soja é grandioso. E o que eu quero mostrar aqui, né? Então, quer dizer, como é que esse fenômeno do Landgrab hoje ele aparece no Brasil, né? Com a presença desses fundos imobiliários, que estão pulverizados em ação na Bolsa. Então, não é possível você identificar se nesse fundo tem capital internacional ou se eles estão limitados pela lei, porque tem algum capital internacional que está se apropriando de terras. Por quê? Porque o fundo, como ele é operado, né, no mercado de ações, você não sabe quem é que compra a ação num dia ou no outro. Um dia ela pode estar na mão de nacionais, outro dia ela pode estar na mão de um fundo internacional, porque essa movimentação é diária nesse mercado. Então, as leis de controle, elas não conseguem abarcar esse processo. Elas não conseguem, vamos dizer assim, limitar um desejo que tinha sido expresso na nossa legislação no Brasil, que era o desejo de controle da compra de terras por estrangeiros. E mais, né? Há diversas estratégias desse mercado de estruturação, seja com associação com o capital nacional, seja com associação com produtores nacionais, e esses fundos diversos impedem que esse fenômeno do land grab seja apurado em toda a sua extensão. Porque esse mercado de terras ele é quase um mercado de segredos, né? Quem compra e quem vende terra diariamente. É quase impossível controlar isso por meio de pesquisa. Eu acho que meu tempo já está se esgotando, então eu já vou passar aqui para vocês perceberem, né, como é que isso se relaciona com a Amazônia, né? Então, aí eu vou... então, é aquilo que eu considerei, né? Hoje, nós temos uma operação do mercado de terras aquecido com a criação de fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários funcionam com uma expectativa do aumento do preço da terra, e esse aumento do preço da terra ele é garantido de forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais de um ganho maior, se ele estiver em regiões em que a terra esteja em pouco uso, mas essas regiões estejam de alguma forma integradas ao mercado. E o que nós assistimos ultimamente no Brasil, e aí eu quero que vocês acompanhem esses mapas aqui, eu já caminho para o encerramento. Nós estamos assistindo no Brasil a formação de um corredor de exportação das commodities a partir do norte e nordeste do país. Era um fenômeno que não existia antes, porque no Brasil a soja escoava pelo sul e sudeste do país, ou seja, pelos estados de São Paulo, das regiões sul, que foram conhecidas pelo avanço do agronegócio, que são as regiões consolidadas do agronegócio. Então, os nossos portos de escoamento estavam localizados no sul e sudeste. O que nós assistimos ultimamente? A criação de uma rede de exportação de soja e de commodities pelo norte, através daqui que vocês estão vendo, Porto de São Luís, Porto de Barcarena, Porto de Santarém,
E veja, esses portos estão interligando a Amazônia ao mercado internacional. E, ora, como são terras de pouco uso, elas acabam se articulando, vamos dizer assim, com esses interesses dos fundos imobiliários que atuam no setor. Porque esses fundos imobiliários procuram terras bem localizadas e com capacidade de produzir alto rendimento. Por que ela produz alto rendimento? Porque são terras de pouco uso e que, quando desmatadas e transformadas em fazenda, produzem um ganho extraordinário de preço. Eu tenho uma fazenda, vamos dizer assim, uma floresta, eu desmato, planto soja e vendo uma fazenda de soja. E, claro, quando essa terra chega a esse capital, por mecanismos, né, de legalizações e de leis que flexibilizam as legalizações, não por isso o Brasil hoje tem uma PEC circulando, né, um projeto de emenda constitucional circulando no Congresso que vai liberar o reconhecimento, a regularização de terras na Amazônia até 2.500 hectares. E essas terras serão reconhecidas no Brasil através somente da declaração do dono. Não precisa nem o Estado ir lá medir ou saber se ele estava lá. Somente a declaração dele já vai garantir essa regulamentação. Agora, eu quero só, e eu já caminho para o final, que vocês observem o seguinte: como essas novas estratégias de regularização de terra na Amazônia se articulam com a formação desses portos, se articulam com esse escoamento. E aí eu passo mais uma imagem aqui. Nós temos hoje, então, uma série de estradas, né, sendo construídas que ligam o Mato Grosso à região do norte do país, onde a Amazônia aparece aqui do lado. Então, veja, com a integração dessa região num corredor de exportação ao norte, ela acaba tornando essas terras que antes eram ocupadas, né, por quilombolas, indígenas, muitas delas sem o interesse do agronegócio, agora elas aparecem como terras interessantes porque estão numa zona de escoamento de commodities. A partir do momento que se articula com a presença do capital imobiliário ou dos fundos imobiliários operando grandes quantidades de capitais, comprando e vendendo esses bens, essas terras assumem um papel fundamental para o agronegócio. Então, a questão do desmatamento hoje no Brasil é uma articulação de uma nova condição da terra dentro do mercado internacional. E eu só estou encerrando a última apresentação aqui. Aí eu quero que vocês observem aqui, para quem está no México ou em outros países, possam ter um conhecimento da estrutura do Brasil, vamos dizer, né? O que eu estou chamando de Arco Norte, né? É essa região que está aqui em verde, que vocês podem observar no mapa. Qual é a região consolidada do agronegócio no Brasil? É essa região em azul. E essa região em azul era formada pelo quê? Por esses portos de Tubarão, Santos, Paranaguá, que eram os portos centrais de exportação da soja no Brasil. O que se fez no Brasil nos últimos anos? O que nós tivemos no Brasil foi a criação de portos ao norte, que são esses Santarém, Porto da Montanha, Terflon e Itaqui, que são novos portos. E veja o que nós estamos vendo acontecer. Veja, olha, essa região produz 103,7 milhões de soja e milho produzido no Brasil, mais do que a região sul, que é 95 milhões. Só que essa soja que era produzida nesse norte, ela saía pelo sul. 75 milhões das exportações saem pelo sul, e não pelo norte, que hoje corresponde por 26 milhões dessas exportações. O que aconteceu no Brasil, né? Veja, o Arco Norte produz 52% da produção, mas escoa só 28%. A criação desses novos portos vai mudar o eixo das commodities do Brasil, do sul para o norte. Agora, o que isso significa em termos práticos? Significa, em termos práticos, a inclusão da Amazônia na região de exportação das commodities. E como elas estão incluídas nesse novo fenômeno que vem com a presença de fundos imobiliários atuando no mercado de terras para compra e venda, operando só com o valor imobiliário dessa terra, esse avanço sobre a Amazônia e esse avanço do desmatamento torna quase incontrolável. Por quê?
porque agora quem opera nesse mercado não é mais o fazendeiro interessado no ganho com seu negócio, é grandes capitais que organizados por bancos e financeiras que circulam internacionalmente com grande poder econômico e político que agora está interessado em mercado de terra. Só para finalizar, parte desses portos tem como sócios empresas que operam com terra no sentido de capital imobiliário. Não vai dar tempo de descrever todas aqui, os sócios desses portos, mas se a gente tiver essa oportunidade, nós poderíamos demonstrar como que parte dos sócios dos portos são também fundos que operam com a terra como bem imobiliário. E se ele opera na terra como bem imobiliário, não no sentido que nós tínhamos de uma oligarquia atuando no mercado, mas simplesmente pelo desejo da acumulação financeira com a terra. E aí são milhares de capitais circulando com interesses não na produção de alimentos, mas no ganho financeiro com o bem terra. Obrigado, desculpa se eu segui um pouco o tempo, mas é isso. Obrigado. Muy bien, estamos aquí de regreso. Pues nuevamente tienen esta relación, las temáticas, por supuesto, estamos visualizando las mismas problemáticas o semejantes con distintos momentos en México y en Brasil, digamos, en gran parte de Sudamérica. No es evidente con esto que nos muestran estos datos, no solo el análisis, sino los datos. Y nos quedamos entonces con esta puntualización del doctor Claudio sobre esta naturaleza puesta al servicio del capital financiero para una circulación internacional que además está asociada directamente al capital internacional y que tiene este fuerte impacto en la Amazonia, que es una región en la que se están implementando, ya nos mostraba el mapa, con nuevas vías de comunicación pues para el transporte, la comercialización del agronegocio, que está deforestando para el cultivo de, por ejemplo, la soya, que están invadiendo esa especie de monocultivo. Entonces, pues seguimos aquí viendo más que claro lo que decía Eduardo Galeano, esas venas abiertas de América Latina es evidente, pero bueno, la legislación ambiental en Brasil ha tenido un momento de avance, pero parece, por lo que nos informa el doctor Claudio, pues como un retroceso en lo que había logrado con estas nuevas legislaciones que pretenden flexibilizar esta compraventa de tierra por parte de extranjeros, de capital extranjero. Bueno, pasamos entonces a nuestra siguiente participación. Aquí tenemos a el doctorando Nicolás Vázquez Ortega. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde ha impartido los cursos de Derecho y Sociedad en la Nueva España, siglo XVI y XVIII, así como en Derecho y Sociedad en México Independiente, 1818-1867. Actualmente está, como ya lo decíamos, como doctorando en Historia en el Colegio de México. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia social, la historia agraria mexicana del siglo XX y la historia del derecho en México en los siglos XIX y XX. Nos presenta una temática que titula Deslindes y conflictos por bienes comunales, una reflexión histórica. Adelante. Bien, pues muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas de crítica jurídica.
De igualmente, pues recordando la tradición y la reflexión del doctor Óscar Corrales. Voy a comenzar mi participación a partir de 3 consideraciones preliminares. Primero que nada, y a diferencia de las anteriores mesas y de las que hemos tenido en estos días, pues me voy a apartar un poco del análisis sociológico y filosófico para retomar una perspectiva histórica. Número 2, el tema que presento se trata de una aproximación al estudio de titulación, deslindes y conflictos por bienes comunales, que se encuentra condicionada justo por el acceso a los archivos debido a la contingencia sanitaria que vivimos en el país y a nivel mundial. Entonces se trata de un acercamiento, de unas notas para el estudio de estos conflictos. Y número 3, pues también el objetivo de este trabajo es una invitación a los colegas interesados en la crítica jurídica, en el derecho alternativo, en el derecho que nace del pueblo, en el derecho contrahegemónico, en los litigios estratégicos, etcétera, pues para que se retome este acercamiento a la historia. Bajo estas 3 premisas, pues comienzo con la presentación. Para respetar el tiempo que se me ha asignado, pues preparé un breve escrito y no divagar. Con la promulgación de la Constitución de 1917 y particularmente con el artículo 27 constitucional, dio inicio de manera formal a la reforma agraria mexicana, la cual concluyó en 1992 con una reforma al mismo artículo. Cabe señalar que en plena Revolución Mexicana se habían presentado diversas normas agrarias, como el Plan de Ayala y la relativa a los representantes de los pueblos en materia agraria del 1 de marzo de 1917 por parte del zapatismo, la Ley Agraria Villista y la Ley del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza, entre otras. Con la derrota de las facciones populares, villistas y zapatistas, se impuso el proyecto carrancista incluyendo su ley agraria, base del reparto de tierras del siglo XX mexicano. En los 75 años de reparto agrario se promulgaron diversos ordenamientos legales de carácter federal, cuyo propósito fue conducir el rumbo de la reforma agraria, incluyendo la atención de las diversas problemáticas que se presentaron entre los actores sociales del campo mexicano. En 1920 se creó la Ley de Ejidos, primera reglamentaria en la materia, con una duración efímera. En 1922 se creó el Reglamento Agrario. En 1927 la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas. Para 1934 se promulgó el primer Código Agrario del país, el cual fue derogado en 1940 por un código promovido por el presidente Cárdenas. No obstante, su vigencia fue de 2 años. Pues en 1942 se promulgó un código nuevo que rigió hasta 1971, año en que se promulgó la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual fue abrogada por la Ley Agraria de 1992, producto de la reforma impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas. La creación de cada uno de estos ordenamientos respondió a diversos contextos del reparto agrario. En cada una de estas leyes encontramos rupturas y continuidades que permiten proponer un estudio de larga data de la serie de acciones agrarias, autoridades y actores que dieron vida al llamado derecho agrario. No obstante, ya existen autores clásicos que han trabajado estos temas y que han realizado parte de este análisis. Y dado que también esta tarea escapa al propósito de esta mesa, propongo concentrarme en el Código Agrario de 1940, que en este 2020 cumple 80 años de su promulgación, y particularmente en lo relativo al procedimiento para la titulación, deslindes y conflictos de los bienes comunales, es decir, aquellos pertenecientes a las comunidades agrarias. El objeto de estudio de esta reflexión no es arbitrario, responde a una revaloración de la implementación de las leyes agrarias, no solo desde los informes y la estadística del gobierno en turno, sino a partir de documentación que da cuenta del actuar de solicitantes de tierras, hacendados, autoridades agrarias, el Poder Judicial Federal y en este caso de las comunidades en la defensa de sus terrenos, aguas y bosques con un carácter comunal. Se trata de realizar un acercamiento al actuar de los grupos subalternos en la reforma agraria a partir de su participación en los espacios legales que la legislación en turno les concedió. Tomando en cuenta esto, pues estructuro esta ponencia en 3 partes. En la primera realizo una breve descripción del origen de este procedimiento. En la segunda hago una sucinta
una revisión muy rápida de las etapas por las que atravesó este trámite de titulación de deslindes y conflictos, y finalmente presento 2 estudios de caso originados en el estado de Oaxaca. A pesar de que desde la ley del 6 de enero de 1915 se mencionó las comunidades, no se estableció procedimiento alguno para la resolución de los conflictos que se pudieran suscitar entre estas, con ejidos o con particulares, por la posición de sus recursos, tierras, aguas y bosques. Fue hasta el 20 de octubre de 1937 que el senador por el estado de Oaxaca, Wilfrido Cruz, presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, en la que propuso el establecimiento de un procedimiento que ayudara a la resolución de conflictos por los límites entre poblados. De los argumentos presentados en la iniciativa, destaco los siguientes. Señaló el senador oaxaqueño que la reforma agraria no había definido el criterio que debía adoptarse frente a la situación jurídica que guardaban los terrenos comunales, que sin ser propiedad de los ayuntamientos ni estar aplicados directamente a los fines de su institución pública, pertenecían a los pueblos y comunidades como entidades morales. Número 2. Reconoció el carácter histórico que revestían los terrenos comunales al señalar que la mayoría de ellos habían sido constituidos o reconocidos durante la época colonial por los reyes y mediante donaciones o mercedes que no tenían más fundamento que el llamado derecho de conquista o la autoridad absoluta de los titulares del poder público como ejidos, propios o como tierras de repartimiento, ya sea de parcialidades indígenas o de comunidades, cuyo aprovechamiento, independientemente de su denominación, era colectivo. Aquí me parece relevante retomar esta figura justo porque estamos hablando del carácter colectivo que están adoptando estas comunidades agrarias para la explotación de sus recursos naturales, un tema que se discutía hace 80 años y que actualmente está en boga en varios países de Latinoamérica y particularmente en México con los megaproyectos que impulsa el gobierno actual. Número 3, el senador oaxaqueño también externó su preocupación por la existencia de una infinidad de conflictos por límites de esta clase de tierras entre pueblos o entre comunidades y que se daba también con propiedades particulares. En este caso, los gobiernos locales, al decir del senador, pues no tenían la capacidad para resolver esta problemática, una problemática que se venía gestando en algunos casos justo desde la época novohispana, y que como veremos más adelante estuvo presente. Las comunidades recurrieron a los títulos primordiales para demostrar la posesión inmemorial que tenían de sus tierras. Una vez que pues, se dio todo el trámite legislativo, la iniciativa del senador fue aprobada y fue discutida y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Pasó sin ningún problema todo el trámite legal y finalmente pues, se dio la reforma al artículo 27 constitucional que se dio en los siguientes términos. Para 1937, el presidente Lázaro Cárdenas que expidió el decreto a la fracción séptima del artículo 27 constitucional. Esta reforma estuvo subsistente durante este tiempo en que se dio el reparto de tierras en México y llama la atención que reconocía a los núcleos de población que de hecho por derecho guardaran el estado comunal la capacidad para disfrutar en común de tierras, bosques y aguas que les pertenecían o que se les hubieran restituido o que se les fueran a restituir. Lo interesante acá es que justo ante esa discusión con respecto a la incapacidad que tenían las autoridades municipales o las autoridades locales para resolver estos conflictos, se planteó el carácter federal de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo el Ejecutivo Federal la máxima instancia, la máxima autoridad en materia agraria, es la que iba a resolver y dirimir este tipo de conflictos, proponía una resolución a los poblados y los poblados estaban de acuerdo, pues esta resolución tenía un carácter de sentencia ejecutoriada y en caso contrario, la parte o las partes inconformes podrían reclamar y acudir ante la Suprema Corte de Justicia para que por medio de un procedimiento se dirimiera la resolución dicha, ¿no? A pesar de que desde 1937 se legisló en esta materia, no se promulgó ya en el Código de 1940,
que encontramos el procedimiento para la titulación, deslindes y conflictos de bienes comunales. En la exposición de motivos del Código Agrario de 1940, se hizo la propia iniciativa, señaló que era necesario que se diera intervención a los pueblos, que se diera voz a las tribus indígenas, en su mayoría eran estas comunidades, ya que a pesar de desde que en 1915 se había empezado a discutir el tema, no se había dado la atención requerida. El Código de 1940 estableció o hizo una distinción en este tema de los bienes comunales en cuanto a dos procedimientos. El primero de ellos fue el procedimiento de titulación de bienes cuando no existían conflictos, y el segundo era esa misma titulación y deslinde de bienes, pero cuando había una comunidad o algún particular que estuviera en contra de esos límites. Explico de manera rápida ambos procedimientos. La titulación de bienes comunales corría a cargo del Departamento Agrario, de oficio o a petición de parte, quien iniciaba el trámite sobre los bienes que no presentaran conflictos de linderos. Iniciado el procedimiento, la comunidad interesada debía elegir 2 representantes para que intervinieran en la tramitación del expediente correspondiente, aportando los títulos de propiedad de la comunidad y los demás documentos que estimaran pertinentes para acreditar la posesión de sus bienes. Correspondía al Departamento Agrario recabar la información necesaria para comprobar la exactitud de los títulos y determinar la localización de las tierras. En caso de no existir títulos o que en ellos no se determinara el área o localización de la propiedad, el personal técnico del Departamento Agrario recababa los datos necesarios para la planificación correspondiente e informes para ponerlos en conocimiento de los interesados. Y aquí también es interesante que una vez que se hacían estos trabajos se daba vista o se avisaba al Departamento de Asuntos Indígenas para que interviniera y presentara alguna nota o confirmara los datos que se habían desprendido de estos estudios. Dentro de estos estudios que se realizaban, destacan el económico-social que se realizaba de las comunidades para saber las actividades a las que se dedicaban y cómo estaba estructurada, uno sobre esos conflictos de linderos con otros núcleos de población circunvecinos, uno más sobre los fraccionamientos que podían existir al interior de esa comunidad y uno más sobre los fondos legales y zonas de urbanización. Transcurrido ese término, se tornaba el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario, emitió un dictamen que pasaba a manos del presidente de la República, que como ya había comentado, pues era la máxima autoridad en materia agraria para este momento, ¿no? En caso de existir objeciones a esos estudios, el Departamento Agrario los tomaba en cuenta y a partir de ello pues ya proponía un proyecto de resolución al Ejecutivo Federal. Si derivado de todo esto surgía el conflicto por los linderos, se pausaba el procedimiento y tomaba el cauce que a continuación voy a describir. En caso de que no hubiera ningún conflicto, pues se registraban los títulos, se reconocían los títulos de la comunidad correspondiente. En cuanto a los conflictos por límites, estos se seguían a petición de parte o por oficio, esos por conflictos de hecho o por derecho. Como ya mencioné, pues para tomar parte en este procedimiento las comunidades debían nombrar 2 representantes. Iniciado el procedimiento, el Departamento Agrario realizaba el levantamiento topográfico de los terrenos de las comunidades en conflicto y recababa los datos mencionados. En este caso, los poblados en pugna podían presentar las pruebas que estimaran convenientes. Transcurrido ese término, nuevamente intervenía el Cuerpo Consultivo Agrario, realizaba un dictamen que se pasaba al presidente de la República y se daba conocimiento al Departamento de Asuntos Indígenas. Finalmente, pues se emitía la resolución. Si alguna de las partes no estaba de acuerdo con la misma, pues podía acudir a la Suprema Corte de Justicia, como había mencionado hace un momento, para que a través de un juicio de inconformidad, pues se dirimiera la resolución. Aquí nuevamente se abría un periodo para pruebas, se daba vista a las partes interesadas o a las partes que tuvieran algún punto de conflicto, podían presentar las pruebas correspondientes, y una vez que acababa el procedimiento, pues la Suprema Corte tenía que emitir una sentencia. Dicha sentencia tenía que expresar de manera clara cuáles eran los puntos de la resolución que confirmaba, revocaba o modificaba.
Esto es interesante, me quedé justo en esta parte de la investigación, pues ya comentaba por la contingencia sanitaria, pero me parece relevante pues que estemos pensando en que para resolución de estos conflictos entre comunidades agrarias, comunidades indígenas, se diera intervención tanto a autoridades del ámbito administrativo como a autoridades del Poder Judicial, en este caso el máximo tribunal del país. Hasta aquí dejo la parte teórica, presento de manera muy breve 2 casos que estoy trabajando del estado de Oaxaca. El primero de ellos es un trámite de titulación, aquí no hubo ningún conflicto, y en el segundo sí se da una pugna, un litigio entre 4 comunidades, todas del estado de Oaxaca, ¿no? En el primer caso, el gobernador del estado solicitó a las autoridades agrarias la titulación y confirmación de los terrenos comunales de San Sebastián Soquiapan, quedando instaurado el expediente el 29 de marzo de 1941. No es de extrañar que una autoridad haya promovido la iniciación, ya que en el interés de las autoridades era, ya que el interés de las autoridades era el tener el menor número de conflictos agrarios en sus entidades. Iniciado el trámite y llevados a cabo los estudios, se llegó al conocimiento de que San Sebastián Soquiapan poseía de forma quieta y pacífica sus terrenos, los que habían obtenido por medio de compra. Aquí, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, los terrenos obtenidos no fueron a través de un reconocimiento de las autoridades virreinales, sino que ellos a lo largo de distintas etapas de formación de su poblado fueron adquiriendo a particulares sus terrenos y en algún momento ellos decidieron trabajarlos de manera comunal. De acuerdo con los estudios que realizaron las distintas autoridades, pues se llegó al conocimiento de que los linderos que tenían con poblados vecinos como San Juan Cieneguilla, San Bartolo Salinas, San Pedro Salinas y San Ildefonso Salinas, no existía inconformidad en cuanto a esos límites. Se emplazó a los pueblos, cada uno tuvo una participación en este procedimiento y finalmente, pues al no existir un litigio, la autoridad correspondiente, en este caso el Departamento Agrario y después el presidente de la República, ya para este entonces Ávila Camacho, pues promulgaron este reconocimiento de los bienes comunales. Presento el segundo caso. En este segundo caso se trató de un conflicto por límites entre las comunidades de Tlalixtac de Cabrera, Santa Catarina Ixtepeji, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Ixtaltepec y Santa María del Tule, todos del municipio de Tlalixtac de Cabrera, del estado de Oaxaca. Como ya lo mencioné y como lo establecía el código, los pobladores nombraron a sus representantes, intervino el departamento agrario, realizó los trabajos topográficos en las comunidades. Acá lo interesante del caso, me parece, es justo que esta comunidad de Tlalixtac de Cabrera contaba con más de 2,100 habitantes, tenía 174 cabezas de ganado mayor, 601 de ganado menor cabrío, y contaba con una superficie de más de 7,700 hectáreas. Sus cultivos principales eran maíz, frijol, haba y alfalfa. Entonces, acá la propuesta también metodológica es justo acercarse a estos trabajos instaurados por las distintas dependencias de gobierno porque nos permiten reconstruir y nos permiten profundizar en la manera en cómo las comunidades trabajaban a su interior. Fuera del discurso y del aspecto teórico que es importante, también es relevante voltear, también es importante reconstruir esta historia de estos sujetos a pie o de estos grupos subalternos, ¿no? Acá en el segundo nivel, una vez que presentaron las pruebas cada una de las comunidades, todas presentaron títulos virreinales. Algunas databan desde 1712, algunas otras desde 1582, presentaron documentos que acreditaban que desde entonces estaban gestionando la posesión de sus terrenos. Santa María del Tule, por ejemplo, presentó un expediente de 1704, solo que aquí es interesante también porque presentaron esta documentación que respaldaba sus límites. El Departamento Agrario lo presentó ante la sección de paleografía y una vez que se realizó el estudio de estos documentos, dictaminaron que eran apócrifos. Entonces, esto también ya ha estado trabajado por la historiografía mexicana
el cómo las comunidades utilizaron o recurrieron a la falsificación de títulos primordiales para hacer valer sus derechos. Es un tema que me apasiona bastante, pero por el momento lo dejo de lado, ¿no? Entonces, obviamente, el Departamento Agrario, al tener este dictamen y al cerciorarse de que los documentos eran apócrifos, pues lo dejó de lado. Finalmente, pues concluyó el procedimiento, la resolución presidencial determinó procedente a la confirmación de bienes comunales, esas 7.749 hectáreas de las que lleva la ABA, pues fueron confirmadas a la comunidad, respetaron las pequeñas propiedades que se podían encontrar dentro de los límites que se confirmaran, y era obligación de cada una de estas comunidades dejar un espacio para la fundación de la escuela rural y una parte para un campo experimental, dependiendo de la actividad económica a la que llevaran a cabo dentro de sus tierras, ¿no? Acá es un tanto complejo, dado la heterogeneo de la sociedad rural mexicana, particularmente el caso oaxaqueño, que dependiendo de las regiones, pues también van a ser las actividades económicas a las que podamos hacer mención. Con esta resolución se cerraba un capítulo de la larga historia de los conflictos por la tenencia de la tierra en la entidad oaxaqueña. Procedimientos como los aquí esbozados se presentaron en diversas regiones del país, de ahí la importancia de su estudio, lo cual permitirá profundizar en la revisión de la reforma agraria mexicana, particularmente en el actuar de los grupos populares como sujetos activos, pero sobre todo repensar lo problemático que puede resultar el estudio de los derechos de propiedad como reflejo y producto de las relaciones sociales. Dejemos pues de poner énfasis en los grandes personajes o las instituciones y pongamos la lupa en los personajes de a pie. Parafraseando a Marx, se trata de trazar la real y profana historia de los humanos en cada siglo y representar a estos seres a un tiempo como autores y como actores de su propia drama. Pues yo aquí lo dejo. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo de Crítica Jurídica que hizo posible estas jornadas. Pues tenemos aquí ya como les decía, nos vamos complementando en las exposiciones. Aquí un buen antecedente histórico de la legislación mexicana que pues digamos que culmina en la situación agraria actual con la contrarreforma de 1992. Y bien, pues ahora es mi turno para presentar mi trabajo y pues bueno, le pediría amablemente a nuestro colega Nicolás si pudiera leer mi currículum para continuar en esta colectividad y solidaridad de presentación de nuestro trabajo teórico. De acuerdo. Pues para cerrar esta mesa y también para cerrar la última de las jornadas, a continuación la presentación de la doctora Amanda Villavicencio Peña. Amanda Villavicencio estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho Indígena por el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Se doctoró en Estudios Latinoamericanos en el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mención honorífica. Ha litigado en el área de Derecho Social en el despacho Asesoría Jurídica Sindical y Agraria. Tiene diversos artículos relacionados con el pluralismo jurídico, la crítica jurídica, el derecho ambiental y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, comunalidad y derecho de los pueblos originarios, sistema federal y autonomía de los pueblos originarios.
Actualmente se adscribe como profesora del área de Derecho en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y la ponencia que nos presenta hoy se intitula Hacia un federalismo pluralista latinoamericano, entre la propiedad y el conflicto agrario en México. Adelante, doctora. Así es. Bueno, pues en la medida que pasan las ponencias, yo voy acortando también mi tiempo, porque una parte, ya verán cómo es que se ha ya mencionado. Entonces, me centraré en hacer una aclaración respecto a lo que es el conflicto agrario en México, que, bueno, hablar aquí de conflicto agrario, que significa hablar de conflicto de tierras, es también hablar, pues, obviamente de propiedad de la tierra, pero además del movimiento indígena o movimiento de los pueblos originarios. Así, movimiento campesino de lucha por la tierra o movimiento indígena o de pueblos originarios son un sinónimo en el caso de México. Es una misma lucha que ha venido transcurriendo a lo largo del tiempo. Esta aclaración es importante porque, bueno, en otros países de Sudamérica, entre ellos Brasil, tiene su propia caracterización de su movimiento agrario. Entonces, en el caso de México es así. Y sobre todo, el antes y después de la reforma o contrarreforma agraria de 1992. Estuvo toda una legislación agraria desarrollándose muy ampliamente, como bien mencionaba nuestro colega Nicolás, desde 1917, y se fue desarrollando, pero en 1992 está el punto de retroceso que muestra muy claramente cómo empieza esta agudización del conflicto de la lucha por la tierra. Primero, en una primera etapa, conocido como el Movimiento Agrario Mexicano, y después de 1991 se conoce más como el movimiento indígena. ¿Por qué? Pues porque ya había entrado en vigor este convenio 169 de la OIT, que empieza a dar ese auge a ver esta problemática como una problemática de los pueblos originarios en un contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 también. Y esto es lo que hace notar esa agudización y radicalización del propio movimiento agrario, ya después llamado movimiento indígena, sobre todo con esta aparición que todos conocemos aquí en México de el movimiento zapatista ya en 1994. Perdón, la firma del Tratado de Libre Comercio fue también en 1994, su entrada en vigor, y a la par se da este movimiento de los pueblos originarios, visibilizado más que nada por el zapatismo, no por ser el único movimiento en México de pueblos originarios, sino por ser el que le da una proyección internacional. Bueno, y es aquí donde empieza la radicalización de esta problemática, que más adelante se va a ver reflejada de alguna manera o va a estar también proyectada en una reforma constitucional que viene casi 10 años después, en 2001, que es la reforma que da un nuevo contenido al artículo 2 constitucional. Entonces ahí el 2 constitucional retoma contenidos del convenio 169 y entonces empieza a hablarse de los pueblos originarios y a introducir otros temas de discusión que no precisamente se están centrando en el reparto agrario, por ejemplo, que se encontraba establecido en el artículo 27 constitucional. Entonces, temporalmente tenemos primero reforma de 1992 en relación a las tierras ejidales, tierras comunales.
tenemos movimiento zapatista en 1994 y tenemos reforma sobre derecho indígena en 2001. Entonces esto pone tanto en el ámbito sociológico, se muestra este conflicto que continúa y se prolongó a lo largo de, diríamos, si nos vamos muy remotamente, pues desde la colonización, pero trayéndolo al ámbito constitucional, pues desde 1917 hasta el 1992. Este conflicto agrario a veces estaba agudizado, a veces disminuido. Y después de 1992 se vuelve a agudizar. Esto no solo muestra un panorama sociológico y económico conflictuado con un tratado de libre comercio y una defensa de la tierra por estos grandes movimientos, sino muestra cómo en el ámbito constitucional mexicano se empieza a dar esta contradicción interna en el propio sistema nacional a través de la Constitución, un poco como la expresión del doctor Claudio me pareció pertinente, esta disputa legislativa. Ahora son las leyes que están como en contradicción, que en términos técnicos jurídicos sería una, en este caso que les planteo, una especie de antinomia, es decir, se empieza a generar la contradicción entre el contenido que había en el artículo 27 constitucional reformado en 1992 y ahora entra en contradicción con el artículo 2 constitucional, que es ahí la parte en la que ya nos metemos más a un análisis normativo que a este plano sociológico de los movimientos. Entonces aquí les voy a compartir un esquema donde podemos ver comparativamente esa, o intento que veamos comparativamente esa contradicción. Ahí ya lo pueden visualizar. Parece que sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos, permítanme. Aquí tenemos un poco este cuadro comparativo que también nos había mencionado brevemente el colega Nicolás. Tenemos el artículo 27 constitucional con su reforma de 1992 y luego tenemos la del 2 constitucional que se reformó en 2001. Ahí estamos en esta reforma y haciendo una abstracción de en qué exactamente se encuentra esta contradicción, la antinomia que les decía. Bueno, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el texto tal cual, pero esto es lo que está en la Constitución en el caso del artículo 27, en la fracción séptima, y basta ver el primer párrafo para que ahí veamos cómo entró este texto que aquí se muestra, esta palabra, esta forma jurídica, propiedad, no se encontraba antes de 1992. Antes de 1992 teníamos al Estado comunal, que se muestra aquí en esta parte que está en gris, y que fue totalmente suprimido de el texto del 27 constitucional en 1992 y solo se quedó aquel que refiere a protección de la propiedad.
aunque sigue existiendo regulación jurídica sobre ejido y comunidad, en el primer párrafo se coloca abiertamente el proteger a la propiedad, fuera del ejido o de la comunidad. Pero tenemos acá en el segundo constitucional, posteriormente, empieza a hablarnos de lo que son los sistemas normativos de los pueblos originarios. Y entonces aquí, haciendo un poco esta depuración y énfasis en las diferencias, ya comparativamente tenemos aquí que esta es la palabra que causa ese retroceso en el 27 constitucional y que da pie a priorizar la propiedad y no el estado comunal del que hablaba el anterior texto. Y por otra parte, en el artículo segundo, vemos aquí cómo hago el énfasis en libre determinación, autonomía para decidir formas internas de convivencia y organización social, económica, política, cultural. Vemos sistemas normativos y formas propias de gobierno. ¿De quién? De los núcleos de población que nos habla toda la legislación agraria y que es lo mismo que los pueblos originarios en México o lo mismo que hablar de pueblo indígena. Entonces aquí ya tenemos dos formas jurídicas, que eso es lo que me interesa resaltar. Tenemos estas dos formas. En la primera, lo que caracterizaríamos como la forma jurídica propiedad, y tendríamos en el segundo constitucional, y aquí no va a aparecer lo siguiente, que sería la forma jurídica comunal. Sin embargo, en el texto no lo distinguimos solo en la lectura. Para llegar a entender por qué ahí se encuentra la forma jurídica comunal, tenemos que entrar al análisis de lo que es el sistema normativo de los pueblos originarios. Y bueno, ya hay una amplia explicación sobre lo que es un sistema normativo de pueblos originarios. En ponencias anteriores se ha mencionado, y lo entendemos como este sistema de normas. Entonces, si la Constitución reconoce, en este caso, a través de su artículo segundo, la existencia de sistemas normativos, se presume que está reconociendo esas normas que regulan la vida interna de las comunidades. Y en el análisis ya ideológico de lo que serían estas normas, ahí ya hay que meternos a otra etapa del análisis normativo, que sería el análisis del sentido ideológico que está en la norma y que es atravesado por la forma jurídica comunal, que sería también el principio de comunalidad que atraviesa todas las normas de un sistema de derecho de un pueblo originario. Y entonces aquí tenemos que ya aparece en el plano jurídico constitucional este aspecto del sistema normativo que nos va a llevar directo a la forma jurídica comunal, sin que lo diga textualmente. Aquí el artículo segundo sí nos está llevando hacia ese punto de la comunalidad. Y sin embargo, con mencionar libre determinación y autonomía, también ya nos lo está diciendo implícitamente. ¿Y qué pasa con estas formas jurídicas? ¿Qué es lo que nos interesa de ellas? El sentido ideológico, que en el caso de la propiedad es un sentido mercantilista. Un poco en esto que han venido mencionando nuestros ponentes, esa prioridad que se da, en este caso, a la tierra, que es el elemento que conflictúa en lo agrario, conflictúa a los pueblos, conflictúa al propio Estado, en la propia norma nacional, esto se conflictúa, y tenemos que su sentido ideológico, pues evidentemente es mercantilista, con el propósito de la circulación de la tierra como una mercancía, que también ya lo mencionaban nuestros ponentes,
que ellos están yendo a un aspecto de esta circulación internacional, pero yo aquí lo estoy mencionando simplemente como la circulación de la tierra como mercancía dentro de este ámbito, de este marco constitucional mexicano, pero que proviene, ya analizando, de un sentido civilista de este trato de la tierra como una cosa que está dentro del comercio. Esta es una visión evidentemente civilista, por lo tanto de derecho privado, y que se concreta en este acto jurídico de la compraventa. Sin embargo, a lo que nos remite el artículo 2 constitucional es a lo que decíamos, la forma jurídica comunal, y si nos vamos a profundizar más hacia la forma jurídica comunal, tenemos que esta tiene el sentido ideológico de comunalidad, que se puede traducir sintéticamente como el don de dar. Ahorita no nos vamos a meter de lleno a qué entendemos como este don o el dar, porque aquí tenemos que el propósito, y lo podemos entender un poquito, que este sentido sintético, sintetizado como el don o el dar, a diferencia del otro sentido mercantilista de propiedad, tiene como propósito la no circulación de la tierra como mercancía. Esto es el propósito en el sentido de la comunalidad de los pueblos originarios, que son el sujeto del conflicto agrario. Y tenemos que la tierra sí circula, pero no como en la compraventa, sino circula como una donación comunal. Por lo tanto, no hay una compraventa y circula no para el uso mercantil, sino para el uso de la vida cotidiana. Entonces, nos podemos dar cuenta que estos son dos formas jurídicas distintas, la forma propiedad y la forma comunal, y que ya están ahí puestas en el ámbito constitucional. En el caso del artículo 2, no se encuentra perfectamente definido, pero sí nos está llevando hacia allá, y los pueblos originarios sí tienen esta fundamentación jurídica para la defensa de su tierra, pero se encuentran con el problema que el artículo 27 constitucional sigue priorizando a la propiedad. Tan la ha priorizado que, como bien mencionaba la doctora Cristina, esta contrarreforma permitió la compraventa de la tierra ejidal y otra serie de mecanismos para la venta de la tierra comunal también, pero a través de ciertos mecanismos que ahorita tampoco nos vamos a meter en ellos, pero que sí están desglosados en la legislación agraria. Bueno, dicho esto, de la contradicción en plena normatividad constitucional, analizada en su aspecto ideológico, como lo hemos planteado aquí, nos lleva también a considerar a la vez hacia dónde vamos, y que también, en este caso, yo lo planteo como una propuesta a seguir analizando y seguir comprendiendo para llevarla y apoyarla en un plano real, que sería la propuesta de la alternativa al conflicto agrario, y retomando este análisis ideológico normativo, de avanzar hacia un federalismo pluralista latinoamericano como una forma organizativa plurinacional y político-administrativa territorial, porque aquí estoy hablando no solo de una pluralidad cultural, como se ha venido tratando, y bueno, también se han aclarado puntos de que también para los pueblos originarios la cultura implica esta relación con la tierra, esa relación comunal que podemos un poco interpretar del artículo 2 constitucional, pero también es el ámbito espacial de validez de su sistema normativo. Entonces, por eso en esta propuesta de un pluralismo, de un federalismo pluralista latinoamericano, estoy planteando y haciendo énfasis en que también
es al mismo tiempo, o se tendría que establecer formalmente como otro nivel político administrativo territorial para el ámbito de validez de estos sistemas normativos. Y esto sería una descentralización de poder mediante un proceso centrípeto, que es un tipo de proceso que nos lleva al federalismo. Ya estamos nosotros formalmente en un sistema federal, porque eso es lo que dice la Constitución, pero no en un sistema federal de tipo plural, como aquí estoy tratando de decirlo. ¿Y por qué lo caracterizo como latinoamericano? Porque esta idea del federalismo pluralista, pues no es tampoco una invención mía, sino es un poco una propuesta que ya han trabajado también en Europa, principalmente en España, pero sin hacer este énfasis en el aspecto territorial, porque el aspecto territorial es el que detiene ya este tránsito hacia este tipo de federalismo. Ahí ya no encuentran la respuesta en Europa, cómo solucionar este tránsito hacia una pluralidad también territorial. ¿Por qué territorial? Porque la tierra también, aparte de ser el ámbito espacial de validez de la norma de los pueblos originarios, también recibe un trato y un uso diferente que el resto del territorio que está en el país. Y es importante que este ámbito territorial se constituya como parte de su organización política administrativa y que para ello sea respetado ese ámbito territorial. Ya en el uso que ellos le estén dando, y un uso que le dan es el uso que, valga la redundancia, es para el uso del desarrollo de sus comunidades y no para este servicio al capital, o como mencionaban los colegas, al servicio del capital internacional, no para eso. Entonces, al tenerlo como ámbito espacial de validez, se tendría que respetar que este es inalienable y que solo ellos pueden administrar este territorio, un poco ocupando los términos, sí, del derecho administrativo, porque hasta ahorita no tenemos tal vez otras herramientas para explicarlo, y con esto lo podemos comprender muy bien. Y lo que me refería a este proceso centrípeto de formación federal es sencillamente porque se da una especie de unión, pero desde la periferia, desde estas periferias en las que los pueblos originarios tienen una autonomía, y la tienen porque la ejercen, no precisamente porque la Constitución les permite esta amplia autonomía, les permite una autonomía limitada, pero ellos la están ejerciendo ampliamente porque siempre la han ejercido en su modo de vida comunal. Y entonces, teniendo estas autonomías, ya existe esta descentralización de poder, pero en una unión federal, que sería esta pluralidad cualitativa, en la que hubiese esta unión entre los demás estados nacionales, o lo que conocemos como entidades federativas, y las comunidades indígenas o pueblos originarios, se daría esta unión que genera una pluralidad cualitativa y no solo cuantitativa, como tenemos actualmente el sistema federal de tipo clásico. Esto requeriría, para transitar ya del todo formalmente al pluralismo latinoamericano como sistema federal, requeriría de lo que Óscar Correas llamaba un nuevo pacto, pero entre iguales, es decir, un trato de igualdad para este pacto de coordinación y de unión entre las comunidades y el resto de las entidades federativas, para esa pluralidad territorial y también pluralidad normativa, desde luego. Este pacto entre iguales se tendría que llevar a cabo, pues, a través del diálogo. Esa sería la opción.
Veríamos aquí si esto se diera, pensando en que ocurriera. Aquí tenemos un mapa de la República Mexicana, donde se ubican, este es un mapa que ubica las lenguas de los pueblos originarios, pero también ubica esos espacios territoriales en donde ellos están dando ese otro uso a la tierra, un uso comunal. Y podemos ver en qué partes de México están. Esas mismas serían las comunidades con las que habría que darse este diálogo de negociación para el nuevo pacto y entonces respetar esos ámbitos territoriales que para los propios pueblos van más allá de simplemente ser fronteras territoriales, sino en un concepto ya más amplio, ser un territorio que se entiende como tierra, territorio y naturaleza. Claro, porque esta es la cualidad que tendría ese territorio. Y volviendo un poco a reiterar lo de las formas jurídicas, aquí tengo como dos esquemas, espero que sirvan. Cómo es que en el federalismo clásico está esta pluralidad que pretende homogeneizar, incluso homogeneizar este propio uso de la tierra en cada una de las conocidas comunidades nacionales que serían las entidades federativas, en las que se pretende que todo es tratado como propiedad. Y tenemos aquí el otro esquema donde ya pensando en que transitamos formalmente en su totalidad a un pluralismo, a un federalismo pluralista latinoamericano, vemos cómo hay esa pluralidad cualitativa, por ejemplo, que sería una comunidad indígena wixárika, podría ser un municipio triqui, y bueno, coexiste, como dice la teoría del pluralismo jurídico, coexistiría con otra comunidad nacional, que es una entidad federativa, en términos comunes. Entonces aquí vemos, por lo menos gráficamente, cómo sí existe una diferencia en el federalismo clásico, como se plantea tradicionalmente, y en un federalismo pluralista latinoamericano que sí está ejerciendo un poder sobre el territorio a través de las autonomías de los pueblos originarios, porque esa es la otra parte. El panorama normativo está en estos preceptos constitucionales que yo he mencionado, pero tenemos el panorama sociológico y en él estamos viendo cómo es que sí se está ejerciendo la autonomía y por lo tanto se está aplicando sus sistemas normativos dentro de su ámbito territorial. Entonces aquí tenemos ya un inicio, no solo en mi planteamiento teórico, sino en la realidad ya estamos viendo ese pluralismo que nos puede llevar a un sistema federal más avanzado. ¿Y por qué a través del diálogo? Porque es la manera pacífica de transitar a esto. Ahora, no se trata de que convenzamos a los gobiernos de que transitemos a este federalismo, porque para empezar, ya estamos en el plano sociológico. Pero además, porque aquí, por lo menos a mí, lo que más me interesa es explicar este panorama y esta propuesta a la sociedad civil, que la sociedad civil lo entienda, porque es la sociedad la que va a apoyar este tránsito y este diálogo. Entre nosotros vamos a hacer ese apoyo, la sociedad civil organizada, pero también la sociedad que aún no se ha organizado. Por eso interesa que lo comprendan, para que nos organicemos y se pueda apoyar un diálogo, que es la mejor manera. De lo contrario, pues estamos condenados a estar en el constante conflicto de estas dos formas jurídicas de las que ya hemos hablado y que se ven también en la praxis. Por un lado, la propiedad y por el otro lado, la forma comunal que intenta mantener y reproducir la práctica de no mercantilización de la tierra, de no compraventa de la tierra. Y bueno, espero con esto se haya comprendido, no a profundidad, pero por lo menos
está planteado ahí, está para la discusión. Y con esto concluyo mi participación. Ahora permítanme salir de la pantalla. Y aquí de regreso estamos. Y pues bueno, tenemos poco tiempo, 5 minutos. Esperamos, tal vez vamos a dar pie a alguna pregunta si es que la hay. Evelyn, Rocío, ¿quién nos va a apoyar? Aquí está, Michelle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos una pregunta del público relacionada un poco con el tema de la distribución de la población indígena del mapa que acaba de señalar usted, doctora Amanda. Si nos puede comentar un poco más al respecto de ese tema y cuál es el origen del mapa, quién lo realiza, cómo se hace la distribución. También nos comentan muchísimas felicitaciones a lo largo de toda la sesión, ¿no? Han sucedido muy buenos comentarios a lo largo de toda la sesión, desde estudiantes de la UACM, de la UNAM, de localidades como Chiapas, Guatemala, etcétera, muy atentos y muy llenos de emoción por escuchar a cada uno de los ponentes en este momento. Y también Enrique Int García nos menciona cuál es el propósito solidario al interior de las comunidades, es decir, cómo se les puede ir dando mayor independencia, mayor autogestión a partir de estas reflexiones que han estado ustedes vertiendo en las presentaciones. Y bueno, con eso cerramos, ¿no?, las preguntas. Bueno, pues parece que las preguntas van dirigidas al caso mexicano, ¿verdad? Es claro. De cualquier manera, yo les invito a todos los de la audiencia, los que nos están acompañando por Facebook, a lo mejor no todos han entendido a la perfección el resto de las participaciones de nuestros ponentes, y habrá que ver de nuevo los videos. Entonces tal vez ahí si surge una pregunta para ellos, con gusto se las haremos llegar nosotros a sus correos para que tengan una respuesta, porque nos interesa abordar el tema. Ahora, en relación a la pregunta que hacen y que nos ha pasado amablemente nuestra compañera Michelle, pues les puedo decir, el mapa que he utilizado es un mapa ya un poco antiguo, incluso porque lo publicó el INI, que ahora ya no es el INI, el Instituto Nacional Indigenista, y es nada más una muestra, porque ya hay ahorita otros mapas más actualizados que presentan ya estos ámbitos territoriales ya más basados en los últimos estudios sociológicos. Entonces, yo solo puse uno como muestra. Y de alguna manera, en la otra intervención que hacen, de preguntar cómo se podría apoyar como a la gestión de estas comunidades, pues para empezar, pues comprendiendo perfectamente el por qué sí es importante impulsar esta propuesta del diálogo que hemos tenido un poco olvidada, porque no es una propuesta nueva, sino es una propuesta que pareciera que se ha olvidado, de un diálogo principalmente entre nosotros, empezando por nosotros, la sociedad civil, entender esta otredad de las propias comunidades y de alguna manera, pues generar este entendimiento entre comunidades y el resto de la sociedad para, por lo menos esa es mi percepción, difundir toda esta argumentación que justifica la necesidad de un diálogo y la necesidad de un nuevo pacto federal, pero un nuevo pacto en este sentido pluralista. Y que yo creo que es posible, porque si ya en el plano sociológico están coexistiendo, aunque coexisten conflictuadamente la forma que yo llamaba propiedad y la forma jurídica comunal, están ahí en conflicto, pero ya están porque se ejercen. Entonces solo falta que impulsemos formalizar para terminar con
con ese conflicto que hay. Y decíamos, no se trata de convencer a los gobiernos, sino de convencernos nosotros de que eso es posible para impulsarlo. Bueno, esa sería mi percepción de la cuestión. Entonces, si alguien más de la mesa quiere comentar algún otro aspecto, nuestros ponentes que desde Brasil nos están acompañando, si quisieran hacer algún comentario, adelante, por favor. O el compañero del Colmex. Bueno, pues entonces estaríamos dando cierre a nuestra mesa y esperando que hagan más preguntas y nosotros se las enviamos a los colegas. Muchas gracias y pues todos aprendiendo de lo que sucede en México y lo que sucede en Brasil, vamos avanzando. Pues muchas gracias.